Repasamos en esta presentación el uso de teleconsulta para atención hospitalaria. De manera similar a lo que vimos en atención primaria, hay distintas formas de entrar en teleconsulta. Enlaces desde estación clínica, con un acceso a la aplicación completa si se hace sin ningún paciente seleccionado, y un acceso a la vista paciente si ese acceso se hace con un paciente seleccionado. También tenemos en atención hospitalaria enlaces desde CAE Urgencias. También acceso a aplicación completa sin un paciente seleccionado y acceso a vista paciente si se accede con un paciente seleccionado. Comenzamos ahora a repasar la aplicación teleconsulta cuando estamos en ella como resolutor de teleconsultas, como profesional hospitalario que resuelve teleconsultas asignadas a su unidad funcional. Lo primero que nos encontramos es una cabecera que tiene el nombre del profesional que ha iniciado sesión, un desplegable que muestra perfil actual y otros perfiles disponibles para ese usuario, un enlace a cambiar de centro. Cuando se cambia de centro también hay que indicar el perfil con el que se accede a ese nuevo centro, el código y nombre del centro en el que se ha iniciado sesión, un botón para acceder a los detalles del usuario, editar perfil, y un botón para cerrar la sesión. Cuando entramos en editar perfil, los detalles del usuario se obtienen de la información existente en Macu. Las únicas opciones modificables son una casilla que permite elegir si el usuario desea recibir un correo electrónico de notificación cuando se contesta a una teleconsulta que haya remitido, y el campo teléfono, donde el profesional podrá introducir un teléfono de contacto que podrán consultar otros profesionales dentro de la plataforma. Empezamos ahora a repasar las distintas pestañas que nos vamos a encontrar en teleconsulta. Empezamos por la pestaña panel, que se carga por defecto al acceder y que tiene varios bloques. Por un lado, las teleconsultas como solicitante que han sido contestadas, aún no leídas. El detalle de esas teleconsultas puede visualizarse pulsando sobre el número de la teleconsulta o usando el botón ver editar, y puede generarse el informe pulsando el botón imprimir informe. También tenemos dentro del panel las teleconsultas como resolutor pendientes de lectura por unidad funcional del usuario, y las teleconsultas como resolutor pendientes de acción, que están leídas pero no contestadas o que requieren alguna acción desde la unidad funcional. La segunda pestaña que nos encontramos es la pestaña teleconsultas, y en esta pestaña se listan las teleconsultas generadas por el usuario como solicitante y las recibidas por la unidad funcional como resolutora. En función de la configuración de la unidad funcional se mostrarán una de las pestañas o ambas.
En la pestaña Textos, los usuarios podrán definir textos de usuario de uso personal para los informes. Estos textos serán complementarios a los textos de proceso que se generan para toda la unidad funcional por parte del perfil jefe de unidad. Por otro lado, en la pestaña Información al profesional se encuentra información relativa a los criterios de inclusión o motivos de consulta ofertados tanto a la unidad funcional como por la unidad funcional a otras unidades en el área hospitalaria de referencia. También incluye consejos y recomendaciones para la realización de fotografías. En la pestaña Ayuda tenemos el acceso al manual de usuario de teleconsulta, información para contacto con soporte técnico e información sobre Captura, la app corporativa que facilita el proceso de realización y envío de fotografías asociadas a la teleconsulta. En la modalidad Vista Paciente únicamente se mostrará el bloque de teleconsultas y exclusivamente las vinculadas al paciente que se está consultando para cualquier centro. Desde el listado, el profesional, como siempre, podrá acceder al detalle de las teleconsultas para contestarlas pulsando sobre cualquier elemento de las columnas correspondientes a la fila de la teleconsulta o pulsando el botón Editar. El formulario de detalles de la teleconsulta para proceso general incluye varias pestañas. En la pestaña general muestra el resumen de la información introducida por el solicitante en el formulario de registro de teleconsulta. Desde esta pestaña es posible generar dos formatos en PDF. Uno es el de teleconsulta en PDF, que es un formato informe con datos de la solicitud pero sin imágenes, y el otro es el de teleconsulta en PDF con imágenes, que es el formato informe con datos de la solicitud incluyendo las imágenes. Mediante el botón cerrar como no leída es posible salir del formulario de detalle de una teleconsulta dejando esta como no leída, al igual que sucede al marcar el círculo en el listado. El botón solo aparece cuando la teleconsulta aún no ha sido contestada. A través de la pestaña Más info se puede visualizar cualquier información adicional aportada en la teleconsulta y establecer una comunicación entre el profesional solicitante y el profesional resolutor. Desde la pestaña Imágenes se podrán visualizar y descargar las imágenes asociadas a la teleconsulta. Debajo de cada imagen remitida se muestran tres botones. Pulsando el primer botón a la izquierda o haciendo doble clic sobre la imagen se accede a una función zoom. El segundo botón permite descargar la imagen y el tercero la muestra a tamaño real con una nueva ventana del navegador. El visor con zoom permite realizar operaciones básicas sobre las imágenes como ampliar o rotar. Cuando exista más de una imagen es posible además desplazarse dentro de la galería usando las flechas izquierda y derecha sin necesidad de volver al formulario anterior. También es posible descargar la imagen o mostrarla a tamaño real desde aquí. Desde la pestaña Documentos se podrán visualizar y descargar los documentos asociados a la teleconsulta. Y desde la pestaña Informe, una vez revisada la información recibida, el médico de atención hospitalaria deberá contestar con uno de los siguientes tipos de respuesta: no tributario, alta, seguimiento o consulta. Para cada uno de los diferentes tipos de respuesta existen opciones predefinidas y autotextos que facilitan la redacción del informe y que son configurables por el perfil jefe de unidad. Como hemos comentado anteriormente, también es posible generar autotextos de usuario. De forma adicional, si se encuentran configurados en su unidad funcional, podrá responder mediante el uso de informes predefinidos, que combinan un tipo de respuesta concreto con la carga automática y predefinida de contenidos, opciones y textos en los diferentes campos del formulario. A continuación, explicamos el propósito y detalle de cada tipo de respuesta. La respuesta informe no tributario se usa cuando la teleconsulta remitida no se encuentra dentro de los criterios de inclusión en el programa pactado entre solicitantes y resolutores. Tiene un campo de descripción para el que podemos usar plantillas predefinidas. La respuesta informe alerta se usa cuando el paciente o no requiere tratamiento o el tratamiento puede realizarse con supervisión por parte del profesional solicitante. Tiene un campo de descripción que aparece en los tipos de respuesta alta, seguimiento y consulta
Podrá rellenar este campo manualmente o usando autotexto, seleccionando una opción del desplegable plantilla de descripción y pulsando el botón insertar. Puede aplicar formato al texto realizando una selección y pulsando el botón B para negrita e I para cursiva. Y es posible parametrizar en la aplicación la carga de un texto por defecto en este campo descripción. Luego tenemos el campo juicio clínico, que es un desplegable con opciones en el que podrá seleccionar la opción que considere más adecuada. El campo aparece en las opciones de tipo alta, seguimiento y consulta. Luego tenemos un campo conducta, que aparece también en los tipos de respuesta alta, seguimiento y consulta, que se podrá rellenar también de forma manual o usando autotexto, seleccionando una opción del desplegable plantilla conducta y pulsando el botón insertar, y que es posible también parametrizar en la aplicación la carga de un texto por defecto en este campo conducta. Al completar el formulario de respuesta tipo alta, se generará un formato de informe en PDF. En el informe de seguimiento se aportan recomendaciones o un tratamiento que necesita una nueva evaluación del caso en un periodo de tiempo definido que propone el resolutor y que precisa el envío por parte del solicitante de información actualizada sobre la evolución que no está presente en la historia clínica, generalmente una nueva imagen. Además de las opciones existentes en el formulario de alta que ya hemos visto, se incluyen aquí un campo adicional para incluir un texto en el que deberá indicarse cuándo debe remitirse una nueva teleconsulta para este paciente. Al igual que el resto de campos, puede escribirse directamente en el formulario o usarse un autotexto. La respuesta informe consulta se usa cuando el paciente debe acudir en persona a la consulta de la unidad funcional resolutora para la evaluación del caso. Sería una cita de revisión presencial. Además de las opciones existentes en el formulario de alta que hemos visto, se incluye aquí la opción de poder asignar una cita desde Diraya Citación. Deberá indicarse si la cita la otorga el profesional que atiende la teleconsulta o si la debe asignar un administrativo en un segundo tiempo. Cuando la cita se deje pendiente de asignar por parte de un perfil administrativo, se habilitará el campo Instrucciones para la cita, donde el profesional que está informando la teleconsulta podrá incluir unas breves instrucciones para el administrativo que gestionará la asignación de la cita en ese segundo tiempo del que hemos hablado. Como hemos referido anteriormente, el médico resolutor podrá definir una serie de textos predefinidos de uso personal para los informes a través del botón Nuevo texto. Existen tres categorías de estos autotextos. Los de descripción y conducta, que pueden usarse en los informes tipo alta, seguimiento y consulta, y el autotexto de seguimiento, que podrá usarse en los informes de tipo seguimiento. En la ventana que se mostrará deberá indicar los siguientes datos: el tipo de texto que va a crear, la descripción, que es el texto que se mostrará en el desplegable de opciones en los formularios, el orden, que sería el orden en que se mostrará dentro de ese desplegable, especial para informe, donde se indica en qué tipo de informe va a aparecer ese autotexto, y el texto. Debe describirse el contenido que se quiera incluir cada vez que se selecciona la inserción de ese autotexto. Se pueden usar además una serie de variables de introducción automática, como son la edad del paciente, la localización de las lesiones y el asunto de la teleconsulta. Se puede escribir el código para introducir esas variables o hacer clic sobre ellas al pie del formulario y se cargarán donde esté activo el cursor en la ventana texto del formulario en ese momento. Como hemos referido anteriormente, el médico resolutor podrá definir una serie de textos predefinidos de uso personal para los informes a través del botón Nuevo texto. Existen tres categorías de estos autotextos. Los de descripción y conducta, que pueden usarse en los informes tipo alta, seguimiento y consulta, y el autotexto de seguimiento, que podrá usarse en los informes de tipo seguimiento. En la ventana que se mostrará deberá indicar los siguientes datos: el tipo de texto que va a crear, la descripción, que es el texto que se mostrará en el desplegable de opciones en los formularios, el orden, que sería el orden en que se mostrará dentro de ese desplegable,
Especial para informe, donde se indica en qué tipo de informe va a aparecer ese autotexto, y el texto. Debe describirse el contenido que se quiera incluir cada vez que se selecciona la inserción de ese autotexto. Se pueden usar además una serie de variables de introducción automática, como son la edad del paciente, la localización de las lesiones y el asunto de la teleconsulta. Se puede escribir el código para introducir esas variables o hacer clic sobre ellas al pie del formulario y se cargarán donde esté activo el cursor en la ventana texto del formulario en ese momento.